Gloria a Dios. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, hermanos, en esta noche. Me alegro de verle en la casa del Señor. Bienvenidos todos en el amor de nuestro Señor Jesús. Y en esta noche, pues, gracias al Señor damos por todo lo que ya hemos hecho. El Señor nos ha permitido realizar hasta este momento. Vamos a aprovechar este tiempo para meditar por unos minutos en la palabra de Dios. Yo quiero invitarle que vaya juntamente conmigo. Amén. Gracias. Aleluya. Al último libro de la Biblia, gloria a Dios, libro de Apocalipsis, en su capítulo 1, leemos los versos del 4 al 6 en el capítulo 1 y luego nos trasladamos al capítulo 2 y leemos los versos del 1 al 7. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando le encuentre puede alabar al Señor con amén. Aleluya. ¿Está conmigo? Leemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 4 al 6, y nos dice de la manera siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Leen ustedes el verso 5? Verso 6: Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos. Leen ustedes el verso 1 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Continuamos? Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Todos juntos el 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Puede tomar su lugar. Aleluya. Queremos en esta noche aprovechar este tiempo para meditar por unos minutos en la palabra de Dios, y queremos hacerlo, hermanos, sobre el tema las 7 iglesias del Apocalipsis, y en esta noche específicamente la iglesia de Éfeso, primera parte. Gloria a Dios. Ahí tenemos, hermanos, las 7 iglesias del Apocalipsis que siguen un orden: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Gloria al Señor. Al apóstol Juan se le fueron dados unos mensajes muy importantes para las 7 iglesias del Apocalipsis. Juan recibió la revelación del Señor para las 7 iglesias cuando estaba desterrado en la isla de Patmos. Y estas 7 iglesias, como dijimos, que se encontraban en Asia, y son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sin lugar a dudas, Dios escogió estas 7 iglesias para dar instrucciones a su pueblo a través de los siglos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Esta noche comenzaremos con los estudios bíblicos basados en el mensaje de Dios, en el mensaje que Dios envió por medio del apóstol Juan, como dijimos, a estas 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia a finales del siglo I después de Cristo, ya que se considera que Juan escribió el libro de Apocalipsis es aproximadamente entre los años 64 y 90 después de Cristo.
Muchos estudiosos de la Biblia y de sus profecías han llegado a la conclusión que se trata de profecías bíblicas y que las 7 iglesias son en realidad 7 periodos distintos de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Amén. De su existencia, que divide la historia cristiana en plazos de tiempo desde la era apostólica hasta el fin del mundo y el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero que también estos mensajes son aplicados a todas las iglesias y los cristianos de todos los tiempos, hermano. Indudablemente, Dios habla, amén, a la iglesia. Dios habla a nuestras vidas a través de estos mensajes, diciéndonos: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Aleluya. Y en esta noche, amén, queremos enfocarnos únicamente a estudiar el mensaje, amén, a la iglesia de Éfeso. Esa iglesia que se identifica porque ya había pasado algo. Si bien es cierto, cuando leemos, amén, este pasaje comprendido del verso 1 al 7 del capítulo 2 de Apocalipsis, encontramos, hermano, 10 elogios. Amén. Pero se halla algo. ¿Y qué era? Amén. Que habían, amén, dejado su primer amor. Y yo creo, mis amados hermanos, que solo esto es un grande mensaje para nosotros los cristianos, que nunca dejemos nuestro primer amor, que nos mantengamos, amén, pidiendo el Evangelio en nuestro primer amor. En esta noche analizaremos la primera de las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Amén. Y en primer lugar, queremos analizar los detalles principales de esta iglesia de Éfeso, hermano. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante, por qué no decirlo, una ciudad principal. Era un centro religioso, cultural, comercial e industrial del Asia Menor, considerada como su capital. Era también un centro idolátrico donde estaba el gran templo de la diosa Diana, tal como nos habla la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 19, versos 34 al 35. La diosa Diana, o llamada también Artemisa por los griegos, era la diosa de la fertilidad, la cual, según la historia, estaba contemplada en una de las 7 maravillas del mundo secular. Su ambiente estaba lleno de materialismo, porque era una ciudad muy rica, pero también era una ciudad muy inmoral, a tal grado que en el templo de esta diosa Diana habían prostitutas que, según ellos, eran sagradas, hermano. ¡Qué terrible! Pero a pesar de todo este ambiente contrario, hermano, de todo este ambiente pecaminoso, allí se levantó una iglesia cristiana. Amén. Y eso nos muestra, hermano, que si bien es cierto, a nuestro alrededor puede moverse un ambiente hostil, un ambiente pecaminoso, pero a la luz de la palabra podemos darnos cuenta que todo aquel cristiano, amén, que quiera vivir en santidad, agradando a Dios, es posible gracias al poder del Espíritu Santo, hermano, aún cuando se encuentre rodeado de un ambiente hostil o pecaminoso, amén. Dios puede resguardar en santidad a cada uno de sus hijos, aleluya. Esta ciudad también era conocida como
la feria de las vanidades. La Biblia dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que el mundo ofrece es vanidad, es ilusorio, es pasajero, hoy es y mañana no es. Por muy bonito que parezca, mi amado hermano, lo que el mundo ofrece es vanidad, porque luego pasa. Amén. Es ahí donde nosotros debemos de establecer una gran diferencia, que lo que Cristo nos ofrece es muchísimo mejor a las vanidades que el mundo ofrece, porque lo que Dios da es permanente. Amén. Gloria a Dios. De la antigua ciudad, hoy lo que queda es un montón de ruinas y una pequeña aldea turca donde hubo una de las iglesias más espirituales. Hoy ya no hay iglesia. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo, hermano, en su tercer viaje misionero, según lo relata el libro de Hechos en su capítulo 19, versos 8 a 10. Fue una iglesia muy espiritual, hermano. Amén. A juzgar por la maravillosa epístola en que el apóstol Pablo le envió a los Efesios, la cual es una de las más profundas y espirituales. Pablo estuvo al frente de la iglesia de Éfeso por 3 años y estuvo dando la palabra, estuvo enseñando, capacitando a los creyentes de esa iglesia para que vivieran conforme a la palabra de Dios, hermano. La iglesia en Éfeso tuvo buenos maestros y pastores, como lo fue el apóstol Pablo, Priscila, Aquila y Apolos, hermano. Amén. Éfeso significa deseable o deseo ardiente. Esta iglesia y el mensaje a la misma representan a la iglesia apostólica, que era una iglesia deseable, era una iglesia de celo evangelizador, y describe el primer siglo de la historia de la iglesia, la cual se caracterizó por un profundo amor, un ardente celo por Cristo y una inflexible oposición a los falsos maestros y a las doctrinas erradas. Y es precisamente lo que nosotros hoy en día como iglesia debemos hacer, hermano. Amén. Tenemos como iglesia que tener una visión por las almas perdidas. Tenemos, amado hermano, amén, también que oponernos, aleluya, a los falsos maestros y a las falsas doctrinas que atentan con la iglesia de Jesucristo, mi amado hermano. Amén. Estos son los detalles principales de la iglesia de Éfeso. En segundo lugar, reflexionemos sobre el mensaje del Señor por medio del apóstol Juan a esta iglesia de Éfeso. Le dice: yo conozco tus obras. En el verso 2, el Señor comienza con una frase que nos debe impactar. Él sabe quiénes somos en realidad. Dios nos conoce a la perfección, hermano. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce los deseos que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Delante de Él no hay nada oculto. Amén. La Biblia nos señala acá esta expresión: yo conozco tus obras. Dios le conoce a usted perfectamente. Dios conoce su levantarse. Dios conoce su acostarse. Dios lo conoce todo, a tal grado que ni aún la palabra está en nuestra boca y el Señor ya la sabe toda, hermano. Por eso, hermano, es necesario, aleluya, que tengamos cuidado cómo andamos. No como necios, dice la Biblia, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Él conoce
lo que pasa en la congregación y conoce lo que pasa en cada una de nuestras vidas. Muchas personas podrán engañar, hermano, amén, a los líderes. Podrán engañar a las personas, pero a Dios no se le puede engañar. Amén. La Biblia lo dice claramente, que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dios conoce verdaderamente nuestra vida, hermano. Es preciso saber también que Dios nos conoce. No somos insignificantes para Él. Nuestras obras no pasan indiferentes para Dios. Aunque nadie vea lo que usted está haciendo por la causa de Cristo, aunque nadie no se dé cuenta la obra tan especial que usted está haciendo en pro de la iglesia, aleluya, pero Dios lo conoce. Y déjame decirle que aunque acá quizá usted nunca reciba un elogio por su trabajo en pro de la obra del Señor, Dios conoce a la perfección todo lo que usted ha hecho hasta este día. Y déjame decirle que un día el Señor le va a recompensar grandemente por todo su esfuerzo, por todo su trabajo, gloria a Dios, en pro de la obra del Señor. Nuestras obras no pasan indiferentes para Dios. Aleluya. Aunque los hombres no la vean o no las noten, Dios conoce sus obras, hermano. Dios conoce su trabajo. Y es por eso que yo le digo en esta noche, seleccione los mejores materiales para edificar, porque un día esas obras, ese trabajo va a ser probado, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Hay una reflexión acá. Dios conoce nuestras obras. En griego esta palabra obras puede traducirse hechos. Dios conoce nuestros hechos. Es decir, que no solamente debemos ser cristianos de palabra, de buenas intenciones, sino que debemos ser cristianos de acción, hermano. Amén. Usted y yo tenemos que ser cristianos de acción. Así era esta iglesia, una iglesia de alto trabajo misionero, una iglesia de alto trabajo evangelístico que evangelizó a casi todo el mundo conocido de aquel entonces. Una iglesia de paciencia, una iglesia de perseverancia que no podía soportar a los malos ni lo malo. Una iglesia que conocía y honraba a los verdaderos apóstoles y obreros del Señor, pero que rechazaba a los obreros fraudulentos y los llamaba mentirosos, hermano. Amén. Los miembros de esta iglesia eran fieles a los principios originales de Jesucristo, hermano. No podían soportar, dice la Biblia, los malos, y habían probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran, y los había hallado mentirosos, en Apocalipsis 2:2. La iglesia de Éfeso es un símbolo profético de todas las iglesias cristianas de todos los tiempos, que deben examinarlo todo, retener lo bueno y oponerse firmemente al error y a las falsas doctrinas, hermano. Y es precisamente lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Estamos siendo amenazados, hermano, por tantas iglesias, tantas doctrinas erradas, falsas doctrinas, pero gracias a Dios, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado, y que Dios nos siga ayudando para permanecer firmes en la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En tercer lugar, Dios reconoció las virtudes que tenía esta iglesia, hermano. A veces
únicamente se señalan las cosas malas. Pero acá la palabra de Dios nos enseña, hermano, que fueron señaladas 10 cosas buenas, sobresalientes que tenía esta iglesia. Amén. Esta iglesia de Éfeso, que representa a la iglesia apostólica, recibe 10 alabanzas del Señor, hermano. Primero, su arduo trabajo. Yo le digo en esta noche, no se canse de hacer el bien, no se canse de trabajar, no se canse de sembrar en la obra del Señor, porque a su tiempo va a cosechar, pero si no desmaya. Amén. Una segunda alabanza o elogio, la paciencia, hermano. Era una iglesia que sabía esperar el tiempo de Dios, una iglesia que sabía esperar en el Señor. Y de igual manera, hermano, nosotros tenemos que saber esperar el tiempo de Dios, tenemos que saber esperar en el Señor, hermano. Tanto así que la paciencia fue señalada 2 veces en estos elogios. No podía soportar a los malos. Había probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Los había hallado mentirosos. Había sufrido, hermano. No nos extrañemos cuando nos toque que padecer por la causa de Cristo. Imagínense, esta iglesia había sufrido. Amén. Yo le digo, si antes sufríamos sin ninguna esperanza, ahora la Biblia nos enseña que somos bienaventurados por padecer por la causa de Cristo, hermano. Había tenido paciencia, había trabajado arduamente por amor del Señor, no había desmayado. Y es algo que nos debe de impulsar y motivar. Que no desmayemos, hermano, no desmaye, amén, siga adelante, siga peleando la buena batalla de la fe. Déjame decirle que en nuestro diario transitar con el Señor, en nuestro diario transitar en el Evangelio, podemos encontrarnos de todo. Hay tiempos en los cuales usted va a vivir tranquilo, va a tener tiempos de refrigerio, pero tiempos también en los cuales va a tener que batallar, va a tener que llorar, pero fiel es Dios, amén, que nos va a dar siempre la victoria, mi amado hermano. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y había aborrecido las obras de los nicolaítas. Su arduo trabajo, hermano. Era una iglesia activa que trabajaba pacientemente para el Señor. Era una iglesia que no se rendía y que no desmayaba, hermano. No se rinda, siga adelante, porque solamente los que perseveren hasta el fin van a ser salvos. Aleluya. Era una iglesia que trataba, oiga bien, de vivir en santidad y que no podía soportar a los malos, hermano. Esto es aplicable a nuestros días también. Como iglesia de Jesucristo, tenemos que ser una iglesia que nos esforcemos por vivir en santidad y que no soportemos lo malo, hermano. Era una iglesia que tenía conocimiento y doctrina para reconocer a los que decían ser apóstoles y no lo eran, hermano. Qué importante es que nosotros también conozcamos la sana doctrina para no ser engañados, hermano, para no caer o no incurrir en el error doctrinal. Amén. Esta era una iglesia que conocía la palabra, que conocía la sana doctrina. Amén. Y por eso podían reconocer a aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran. Era una iglesia
que había sufrido por la causa de Cristo, pero aún cuando había sufrido por la causa de Cristo, no había desmayado, hermano. Y gloria a Dios, porque aunque usted indudablemente ha sufrido muchas veces por la causa de Cristo, ha sido un cristiano que no ha desmayado, ha sido un cristiano que hasta este día está en victoria, con la fe y la confianza que seguirá estando en victoria, porque sabe en quién ha creído, porque sabe que Dios es fiel para mantenerlo sin caída y darle la victoria en todo. Aleluya, gloria al Señor. Era una iglesia que no había seguido la falsa doctrina de los nicolaitas. No se sabe a ciencia cierta quiénes eran estas personas llamados nicolaitas o seguidores de Nicolás. Se podría decir que eran personas que llevaban o seducían al pueblo de Dios a vivir una vida de libertinaje, usando la salvación como excusas. Hoy en día vemos esto, hermano. Amén. Hay personas que seducen al pueblo de Dios a vivir una vida de libertinaje. Pero Dios no nos ha llamado a llevar una vida de libertinaje. Dios nos ha llamado a vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de obediencia a su bendita palabra. Dios nos ha llamado, amén, no a vivir una vida de libertinaje, sino una vida de santidad, una vida con la cual se honre a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria al Señor. Los nicolaitas tenían prácticas y doctrinas abominables que fueron aborrecidas por la iglesia cristiana y por ende por nuestro Señor Jesucristo. Se sabe que las enseñanzas y las prácticas de los nicolaitas incluían una gran indiferencia hacia el adulterio y la fornicación. Ellos pretendían ser cristianos, pero eran famosos por su depravación y por su libertinaje. Y déjeme decirle que la Biblia es clara en decir que nosotros los hijos de Dios tenemos que ser luz, tenemos que identificarnos. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y gloria a Dios, porque usted y yo somos nueva criatura. Y por lo tanto, tenemos que vivir como nuevas criaturas. Gloria al Señor. Los aborrecibles nicolaitas permitían también comer las cosas sacrificadas a los ídolos, hermanos. Pero todo esto nos lleva a pensar que Dios nos hace un llamado como iglesia, que le obedezcamos su palabra y que vivamos en santidad. Gloria a Dios. La iglesia actual, que somos nosotros, tiene que tener también las virtudes que el Señor reconoció en la iglesia de Éfeso. Cada uno de nosotros debemos, número uno, trabajar en la obra del Señor. Todos tenemos algo que hacer, hermano. Amén. Dentro como fuera de la iglesia. Y muchas veces lo que usted hace, nadie se ha dado cuenta, nadie lo ve, pero siéntase, amén, dichoso, porque Dios te da la oportunidad de trabajar dentro de su obra. No se canse, siga sirviéndole al Señor, aunque nadie lo vea, aunque no reciba elogio, aunque nadie reconozca su trabajo, siga trabajando, porque un día
también procuremos vivir en santidad, hermano. Cada uno de nosotros conozcamos la palabra de Dios y sus doctrinas. Escudriñe la Biblia, estudie la palabra, nútrase con la palabra. La Biblia dice claramente que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada uno de nosotros debemos también estar dispuestos a sufrir por la causa del Señor sin desmayar, hermano. Amén. Esté dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Gloria a Dios. Y no desmayemos, hermano. Cada uno de nosotros no debemos dejarnos engañar ni llevar por las personas que usan la libertad como una excusa para el pecado, hermano. Gloria al Señor. Continuamos. En cuarto lugar, queremos analizar esto. El Señor le hizo comprender a la iglesia de Éfeso que nada es superior a su amor. Si no hay amor, dice la Biblia, nada somos. Si no hay amor, la Biblia nos enseña que de nada sirviera aún entregar nuestras vidas por otros. Si no hay amor, de nada sirve. Amén. Gloria al Señor. A Éfeso se le llama la iglesia activa, pero sin amor. Éfeso tenía servicio, tenía conocimiento, tenía constancia, tenía convicción, pero le estaba pasando algo. Había dejado de lado lo principal. Habían dejado su primer amor. Y como lo dice la palabra de Dios, si no tenemos amor, nada somos. Nosotros podemos tener muchos ministerios, muchos dones, muchos talentos. Podemos tener mucho conocimiento, podemos ser muy constantes, pero si hemos descuidado nuestro primer amor, hermano, suena duro, pero déjenme decirle que ya no somos nada. Amén. Muchas veces decimos que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, pero la palabra no dice que habían perdido, sino que habían dejado. Perder es ya no tener, amén, ya no tener determinado sentimiento o actitud. Dejar, del griego apieni, que quiere decir alejarse, separarse, temporal o definitivamente de algo o de alguien. Y este fue el reclamo que se le hace a esta iglesia. Dan 10 alabanzas, 10 elogios, pero luego le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero gracias a Dios que no era definitivo. Ellos podían volverse a su primer amor, hermano. Amén. Es decir, que dejar nuestro primer amor no es cuestión de sentimientos, sino de distancia, hermano. ¿Cuántas personas empezaron a caminar cerca del Señor, pero que conforme transcurría el tiempo empezaron a alejarse, a distanciarse del Señor? El Señor no le estaba reclamando que ya no lo amaba, sino que se habían alejado de Él. Tal vez no físicamente, pues ellos seguían en la iglesia, pero sí sus corazones se habían
distanciado del Señor, hermano. Notemos entonces que pueden los cristianos estar dentro de la iglesia, seguir siendo constantes en su asistencia a la casa del Señor. Pueden seguir trabajando en la iglesia. Pero déjeme decir que algunos, aun cuando hacen todas estas cosas, pueden haber dejado su primer amor, hermano. ¿Qué es lo que Dios nos llama? A que no dejemos nuestro primer amor. Dejar el primer amor es descuidar nuestra relación personal con Dios, hermano. Yo no conozco su vida. Yo no sé si usted ha descuidado su relación personal con Dios. Yo no sé si usted ha dejado de hacer las cosas que antes hacía, con entrega, con ahínco, con amor, con fervor espiritual. Yo no sé si usted sigue teniendo contacto con la vida verdadera. Dejar el primer amor es descuidar nuestra relación con Dios, pues Él tiene que ser en nuestra vida el primer amor para cada uno de nosotros, hermano. Ame a su familia, ame a sus amigos, ame a los suyos y ámelos con todo su corazón. Pero déjeme decirle que por sobre todas las cosas usted tiene que amar a Dios y tiene que amarlo con todo su corazón, tiene que amarlo con toda su mente, tiene que amarlo con toda su alma, tiene que amarlo con todas sus fuerzas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Santo es el Señor. Hay una interrogante que quiero que en esta noche nos preguntemos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos reconocer cuando en nuestra vida hemos dejado o hemos descuidado nuestro primer amor, nuestra relación personal con el Señor? Podemos reconocer esto haciéndonos esta interrogante, estas preguntas. ¿Hace cuánto tiempo que no quebrantamos nuestras vidas en medio de la alabanza, de la adoración o en medio de la oración? ¿Hace cuánto tiempo usted, aun cuando canta, aun cuando sigue orando, aun, aleluya, cuando sigue adorando al Señor, ya no siente nada, ya no corren esas lágrimas por su mejilla, aleluya, como antes, cuando usted levantaba sus manos al cielo, cuando usted empezaba a orar, cuando usted empezaba a alabar al Señor, sentía la gloria de Dios, sentía que el Espíritu Santo empezaba a fluir, empezaba a correr por todo su ser, aleluya. Si usted no sigue sintiendo, gloria a Dios por ello, y siga cultivando su relación con Dios. Pero si usted ora y ahora ya no siente nada, si usted canta, si usted adora, ya no siente nada, pudiera ser, mi amado hermano, que se ha dejado, se ha descuidado nuestra relación personal con el Señor. Una segunda interrogante que podemos hacernos: ¿hace cuánto que ya no sentimos que Dios ama a nuestras vidas a través de un mensaje, a través de una prédica, a través de un sermón? Aleluya. Una tercera interrogante: ¿hace cuánto tiempo que no traes Biblia al culto? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes un momento a solas con Dios?
¿Cuándo fue la última vez que estuviste de rodillas delante de la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no te emociona pensar que es día de culto? Para ser que estemos diciendo, qué bonito ahora que solo tenemos 3 cultos a la semana. Nuestro evangelio se ha vuelto seco, pesado, ya no nos emociona venir a la casa de Dios. Preguntémonos, hagámonos estas preguntas, hermano. Y si usted está viviendo todavía en su primer amor, viva enamorado de Dios, enamorado de Cristo. Deleítese en servir a Dios con todo su corazón. Gócese, disfrute de su relación con Cristo. Derrame su alma delante de la presencia de Dios. Disfrute esos momentos tan especiales cuando usted está delante de la presencia de Dios y puede derramar su alma delante de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y terminamos con esto, hermanos. ¿Qué debemos hacer para volver a nuestro primer amor? Dice la Biblia, recuerda de dónde has caído. Hagamos memoria de nuestra relación con Dios. Hagamos memoria de nuestro estilo de vida. Cuando estamos enamorados de nuestro Dios, aleluya. Si usted sigue enamorado de Dios, si usted sigue sintiendo ese fervor, esa hambre, esa sed por el Señor, aleluya. Gloria a Dios por ello, amado hermano. Sigue haciendo lo que ha hecho hasta este día. Recuerde cómo era su vida sirviéndole al Señor antes, aleluya. Y luego dice, arrepintámonos hoy de nuestro desgano. Arrepintámonos hoy de nuestro desinterés por las cosas espirituales. Arrepintámonos hoy de nuestro enfriamiento espiritual. Y volvamos a las primeras obras. Es decir, accionemos para recuperar lo que hemos perdido. No se necesita nostalgia, sino acción, pero no mañana, sino hoy, hermano. Gloria a Dios. El verso final del mensaje a la iglesia de Éfeso termina con una maravillosa promesa. ¿A quién? Al vencedor. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, dice Apocalipsis 2:7. Esta promesa al vencedor es preciosa. Volvamos a nuestro primer amor. Vivamos en nuestro primer amor, hermano. Y tengamos presente esto, que al vencedor un día se le volverá a dar la oportunidad de tener acceso al árbol de la vida que ha sido restringido ya hace como 6,000 años, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron delante de Dios y se decidieron por el árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal que estaba en la tierra, en el jardín del Edén. Concluimos con esto. El mensaje a la iglesia de Éfeso habla nuestras vidas.
acerca de la necesidad de prestar atención a los mensajes de Dios para nosotros. Los que tienen oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. La necesidad de trabajar en la obra del Señor, la necesidad de vivir en santidad y ser pacientes en el Señor, la necesidad de no desmayar, la necesidad de tener en mente y recordar siempre la gloriosa promesa divina para el vencedor, hermano. Yo le invito a que ahí donde está, cierre sus ojos por un momento. Dios está aquí en esta noche. Dios nos ama tanto, hermano. Viva para Dios. Viva para agradar al Señor. Viva para servir al Señor. Pero sírvale con todo su corazón. Y que todo lo que usted haga, lo que le impulse a hacer, sea ese amor por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a volvernos a Él con todo nuestro ser. Y que podamos vivir cada día en nuestro primer amor. Hermano, si usted vive en su primer amor, manténgase siempre viviendo en su primer amor. Pero si en esta noche usted toma conciencia y se da cuenta que ya no está viviendo en su primer amor, la Biblia nos habla, Dios nos habla a través de su bendita palabra y nos hace ese llamado a que nos volvamos a Él con todo nuestro ser, a que nos volvamos a nuestro primer amor, aunque usted siente esa hambre siempre de buscar al Señor, a que siente esa hambre de estar en la casa del Señor adorando, exaltando su precioso nombre, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos, Dios Todopoderoso, Dios fuerte, Dios grande, nos rendimos delante de ti, llénanos todo de nosotros, seas tú ministrando en esta noche nuestras vidas, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por este momento en el cual podemos sentir tu presencia, Señor. Podemos adorarte. Podemos derramar nuestra alma delante de ti, oh Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias por tu presencia. Aleluya. Gracias por esta administración de tu Santo Espíritu. Recibimos esta bendición de Dios. Recibimos en esta noche esta administración de tu Santo Espíritu, Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabamos tu nombre en esta noche. Presencia de Dios llena. Inunda este lugar, inunda nuestra vida, Señor. Digno de alabanza, digno de adoración, aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso Dios. Que cada día podamos vivir en nuestro primer amor, Señor. Toma todo lo que somos,
Muchas gracias. Aleluya, gloria a Dios. Tu Espíritu de Dios. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios. Gracias en esta noche por este momento tan especial. Aleluya, Espíritu Santo.